Entonces, visualizando lo anterior, nos damos cuenta de que esa era una teoría y esa teoría, por supuesto, tardó muchos años en ser estudiada. Otra cosa que nos dio de aporte de Aristóteles es las bases para la teoría literaria, es decir, que también lo vamos a encontrar en literatura, lo vamos a encontrar en artes, lo vamos a encontrar en, en obras, teatro, todo eso. Sí, es un personaje que, mejor dicho, marcó bastante la historia y que nos realmente, la moraleja es que nos enseñó a pensar. Bueno, eh, avanzando, tendremos un recorrido que nos aparece ahí ahora. Profe, nos aparece Aristóteles de esta gira y nos aparece Arquímedes de Sirauca. Exacto. Entonces, la idea es que vayamos siguiendo, no vamos repitiendo. Ya vimos Aristóteles, ¿verdad? Y ahora vamos con Arquímedes. Vamos a conocer la historia. Esa es la biografía de cada uno de ellos. En Arquímedes, a ver, cuando ya avanzamos ahora, después de Aristóteles, Arquímedes, nos daremos cuenta que fue Arquímedes el primer ingeniero de la historia. ¿Qué quiere decir ingeniero? Que fue una de las primeras personas que desarrolló artefactos, hizo inventos, construyó, mejor dicho, eh, la forma intuitiva la convirtió en real, ¿sí? Pero hacían las cosas, pero no se sabía realmente por qué, sino simplemente como producto de la imaginación. También fue antes de Cristo, es otra manera de escribir antes de Cristo, AC, y fue entre 287 al 212. Ahí hacemos la diferencia y podemos saber cuántos años eh, tuvo de vida Arquímedes. De Arquímedes, ¿qué podemos decir? Nació en Siracusa, Sicilia, escribió importantes obras sobre geometría plana, del espacio, la aritmética y la mecánica. Demostró que el volumen de una esfera es 2 tercios el volumen del cilindro que la circunscribe. Definió la ley de la palanca, Ajá. inventó prueba compuesta de tornillos sin fin para ver el nivel de agua, descubrió la ley de Hidrostática. el llamado principio de Arquímedes. Arquímedes fue asesinado por un soldado romano que le encontró dibujando un diagrama matemático en la arena. Queden a la parte derecha de una imagen. Esa era la costumbre antigua de bañarse en esas bañeras, que las llenaban a rebosar al nivel. Y hay una historia de él que está muy curiosa. Resulta que Siracusa era un reinado, era el reinado precisamente del rey Hierón. Hierón mandó a hacer al joyero una corona en oro. Y ustedes saben que el oro es algo que corrompe y que de pronto crea como que ese recelo a ver si las cosas no las mandan a fabricar realmente en oro completo. Eso fue como que el episodio de Hierón que despertó la duda en él. Y Arquímedes, como era famoso por su sabiduría, su inteligencia, lo llamó. Arquímedes fue a la corte y el rey le puso una misión. La misión era que demostrara
si de verdad la corona que había mandado a hacerle al joyero estaba fabricada en oro. Entonces, una misión ambiciosa. ¿Por qué ambiciosa? Porque si lograba darle la respuesta, ganaba honores, prestigio y sobre todo posición económica, porque esa era la manera de recompensar. Eh, pero si no lograba, que ahí sería la otra contraparte, usted diría, si no lo lograba, profe, entonces se iba a la cárcel, así de sencillo. Es como decir así hoy en día, si ustedes no hacen la tarea hasta el día tal, se va para la cárcel. Eso es algo traumático, ¿verdad? Traumático. Esa era la manera, esa era la visión la forma de pensar en la antigüedad. Entonces, a toda misión tenía que ser cumplida, de lo contrario iba a ser castigada la persona. Esa es la moraleja. Bueno, este señor Arquímedes no dormía ni noche ni día y pensando cómo resolver ese problema del rey. Y repentinamente una mañana, como yo dije, tenía la costumbre de bañarse en tinas. Él, al ingresar a la tina, como la tina ese día estaba completamente llena al borde, ¿qué creen ustedes que le pasaría apenas que se metió a la tina? ¿Qué le pasaría al agua? Profe, se salió. Ajá. O sea que sube de nivel, ¿verdad? Sí. Sube de nivel y como ya la tina estaba rebosada, se salió. Se comenzó a regar el agua. Se le ocurrió a Arquímedes algo al ver ese episodio. Si yo pudiera recoger esa agua que se derramó y la llevara a un instrumento que ya se usaba, que era la probeta, podría medir los mililitros. Esos mililitros sería el volumen, o sea, la capacidad que tiene el cuerpo, pero al meter el cuerpo dentro de la tina, él saca esa agua que equivale al peso del volumen mío, de mi cuerpo desalojado. Eso fue lo que se puso a pensar. Y si yo logro eso, esto me da a entender de que sería el volumen. Ahora, la masa ya se sabía medir, usar una balanza, y si tenía la masa sobre el volumen, le establece esa relación como densidad. Y esa densidad ya se conocía, la del oro. Es decir, intuitivamente, que si encontraban de que fabricaban un objeto en oro puro y lo comparaban con la corona del mismo peso, tendría que ser la misma cantidad de agua que sube dentro del recipiente. Y bueno, Arquímedes se le ocurrió eso y de la emoción de haber encontrado esa solución, ni siquiera se dio cuenta que estaba desnudo y salió corriendo por todas las calles gritando esa frase que ven ahí abajo. ¿Qué dice Latina? Ahí la dice. Eureka. Y en la traducción, Eureka significa lo encontré en ese idioma allá de los griegos. Ese es un episodio que marcó mucho hizo a la historia. Arquímedes fue prácticamente una mente brillante, muy respetable. Dentro de esos aportes tenemos el principio de Arquímedes, que eso fue lo que encontró. Cuando él se metió en la tina, se le ocurrió eso. Es lo que estaríamos haciendo aquí en este experimento, un cilindro con agua, y al meterle un objeto, una piedra, el objeto desplaza el agua hacia dónde? Hacia arriba. Y eso es lo que le llamamos empuje. Y ese líquido desalojado es lo que yo les decía ahora, el líquido que se le derramó a Arquímedes, que si lo pudiera ver, entonces ese sería el volumen del cuerpo que está sumergido. De esa manera es lo que le llamamos el principio de Arquímedes. A Arquímedes se le debe también
el conocimiento de las leyes de las palancas. Él tenía una frase común muy famosa. Dice, dame una palanca, mírenlo acá para ver si se refleja. Dame una palanca que yo moveré el mundo. ¿Qué quería decir con eso? Quería decir simplemente que una palanca es un dispositivo mecánico que te puede ayudar a vencer una fuerza. ¿Gracias a qué? A algún objeto que coloquemos aquí en la mitad de la palanca y eso se llama el punto de apoyo. Entonces, nos sitúa también ese episodio. Gracias a él también le debemos la medida del círculo. El círculo es toda esta zona roja que vemos aquí, que está alrededor, que es lo que le llamamos longitud del círculo. Ya, ese episodio, eso que estoy recorriendo. Gracias a él también se le debe la determinación del número pi, ustedes lo conocen, y matemáticamente es la longitud dividida entre el diámetro. Si yo mido con 1 metro la longitud y mido el diámetro de un cuerpo circular, puede ser cilíndrico, puede encontrar ese valor de pi, que vale 3,14. También eh, se le debe el aporte de hallar el volumen de una esfera, lo que leíste anteriormente. 4 veces el tercio de la pi por radio al cubo. Ahí lo vemos. Que la esfera sería todo lo interno, todo lo que veríamos dentro de un objeto. También se le debe el tornillo de Arquímedes. Eso es lo que vemos acá abajo. Era la manera de transportar el agua desde el río hasta el acueducto en ese entonces. Gracias a él, eso es una manivela que le comienza a dar vuelta, 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 y mira la forma del tornillo, que es lo que va subiendo el agua. Y de esta manera, ese es un gran aporte de él. También se categorizó porque defendía mucho Siracusa. Por ejemplo, estaba la garra de Arquímedes, ahí la vemos, esa la inventó él. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué creen ustedes que se ve en el dibujo? ¿Qué ven en el dibujo? A ver, aquí, donde está la garra. Hubieron cosas que no le escuché, ¿Cómo? hubieron cosas que no Si este dibujito, si lo ves acá, el que estoy señalando a la derecha, ¿qué será? Esta es la garra de Arquímedes. ¿Qué cree que hacía con eso? Levantando un barco. Ajá. Pero no estrictamente eso. Recuerda que Siracusa era un reino, ¿verdad? Y tú sabes que siempre en esa época estaban siendo invadidos por los romanos o por los otras culturas para tomarse la ciudad. ¿Qué creen? profe lo usaba para ver o para defenderse. Para defenderse, ¿correcto? Y hay un episodio de Arquímedes también. ¿Ustedes alguna vez han visto cuando cogen una lupa, la ponen al sol, tienen una hojita seca de árbol y pueden ser capaces de prender la hoja con esa lupa y los rayos del sol concentrados? ¿Sí lo han visto? O es de la manera que nosotros vemos por qué se producen los incendios a veces en otras partes. Cuando botan las botellas de vidrio, se comportan como si fuera una lente, concentran los rayos solares, hay hojas secas y se prende. Entonces, bajo esa idea, Arquímedes inventó una lupa gigante, de tal manera que en el día cuando los barcos llegaran con sus velas, apuntaba la luz del sol hacia esos barcos con la lupa
y lograba prenderle fuego a los barcos de esa manera. Pero estos invasores no eran bobos, porque ellos decían, eso lo puede hacer Arquímedes durante el día, pero no todo el día dura el sol. Entonces, esperemos a la noche. Y confiados de que en la noche iban a dominar a Siracusa, ya Arquímedes había inventado otra cosa, que era la catapulta. En la catapulta que colocaba, colocaba una roca y la roca la bañaba en fuego griego, la prendían y cuando cortaba el elástico, ¿qué pasaba con la roca? Se caía. Sí, ¿a quiénes le caían entonces? Los barcos, ¿verdad? Recuerden que estamos hablando de que eran barcos, que eran invasores. Era un reino que estaba precisamente en las costas. Entonces, cuando no era la catapulta, imagínate esas rocas encendidas con fuego griegos. Fuego griego le decían al petróleo. Fue muy útil desde la antigüedad. Eh, Cuando no podían utilizar, también utilizaban la garra y era la manera para defender. Gracias a Arquímedes, Siracusa fue defendida aproximadamente 30 años. 30 años, desde puro invento. Y ahí es la triste historia que él termina, que es asesinado por un soldado. Y estaba haciendo otros descubrimientos o estaba haciendo otros aportes a matemáticas en esos momentos. El odómetro también lo inventó él. El odómetro es esta carretilla que ustedes ven acá, que está formada por unas ruedas dentadas y que esas ruedas dentadas marcaban las distancias. Gracias a él se le ocurrieron otras medidas, kilómetro, o sea, tantas vueltas de esta rueda con relación a las de arriba significaba un kilómetro o un acre o de pronto otras con medidas que son, no las rescato ahora, pero son las más populares. Y eso era lo que, para medir los terrenos, era el odómetro lo que se utilizaba. Ahora, como todo evoluciona, el odómetro es lo que utilizan ahora los metros del carpintero. Ustedes lo conocen, los metros del carpintero, que son metálicos de color amarillo. Cuando lo desenrollas, ellos automáticamente se enrollan. Tienen un mecanismo adentro. Entonces, ese odómetro, que era una carretilla, queda en estos modernos, tiempos modernos, queda como si fuera un metro, como el metro del carpintero, ya para ser concretamente. Entonces, estos son episodios de él muy interesantes porque como un hombre logra inventar tantas cosas, utiliza para defender y gana mucho prestigio y posición económica. Bueno, ¿quién aparece a continuación? Después de Arquímedes. Claudio Bartolomeo. Ptolomeo, exacto. Claudio Ptolomeo. Mira que ya entramos a la era de Cristo, ¿verdad? Después de Cristo, mira cómo se escribe. Vivió entre el año 90 y el 168 después de Cristo. Ya decía, era nuestra. Veamos qué aportes tiene Claudio Ptolomeo. Sus obras, el Almagesto y la Guía Geográfica. ¿Cuáles fueron sus aportes? Elaboró las tablas de posiciones que permitían realizar un mapa exacto de la Tierra basado en la latitud y longitud de los lugares. Vaya, y en ese entonces apenas el antiguo mundo era Europa, Asia, África. Y ya había construido un mapa para la latitud y longitud. Entonces, esas
son los primeros aportes que él dio. Calculó también la circunferencia terrestre de forma errónea, pero se atrevió a hacer lo que ya muchos otros no lo hacen. Aquí es donde él fundamenta su teoría de que la Tierra es el centro del universo. Entonces considera la Tierra en el centro del universo y al Sol y la Luna y los astros del firmamento girando alrededor de ella. Y esa apreciación intuitiva, todavía no existía la experiencia experimental, fue lo que hizo que la física entrara en una era oscura, que es lo que vemos aquí. ¿Se observa? Esa era oscura, como este agujero negro que vemos acá, hace de que todo conocimiento de la ciencia fuera reprochable y que se convirtiera en herejía, cometer pecado, porque ya todos estos anteriores ya consideraban de que la única verdad que se aceptaba era la de Dios. Y filosóficamente vamos a encontrar con Aristóteles de que lo que está más allá de la luna es de Dios y el hombre no puede intervenir. Y lo que está entre la luna y nuestro planeta, la Tierra, es únicamente, exclusivamente del hombre y que el hombre no puede intervenir en el universo, en lo que se consideraba ya, más allá de la luna. Y por eso la iglesia cogió poder bajo estos planteamientos y entran a la era de la oscuridad. Y ahí esa era de la oscuridad de la ciencia, ¿por qué? Porque comenzaron a ser perseguidos todos estos personajes que lograron tratar de encontrar siempre la verdad. Por eso que tenemos que estar nosotros siempre acostumbrados a que, por ejemplo, si yo voy a comprar en una parte una cosa, tengo que averiguar en otra para ver la calidad, ver el precio, ver la calidad y ver sí, la cantidad también. Cantidad, cualidad y características de las cosas. Esa era oscura se da por muchos hechos. Llega otro personaje que tumba esa posición de Ptolomeo, de ser la Tierra el centro del universo. Y eso ya comienza este personaje que aparece ahora, ¿cómo se llama? Nicolás Copérnico. Exacto, Nicolás Copérnico. Y basándose en unas observaciones, utilizando el telescopio y los conocimientos que de pronto Galileo ya estaban eh, tomando fuerza, se da cuenta de que la Tierra no es realmente el centro del universo. ¿Y por qué decía esto Copérnico? Porque, por ejemplo, si un cometa llegaba y cuando llega al sistema solar, los cometas siempre, según la teoría antigua, geocéntrica, deberían de darle la vuelta a la Tierra, porque ella es el centro de todo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que en las observaciones que hacía Galileo, que permitieron nutrir a Copérnico, encontró de que el cometa le daba la vuelta al Sol, y eso era mal visto por la teoría geocéntrica de la Iglesia. Entonces, ahí la Iglesia ya tiene poder absoluto y le cuesta hasta la vida a Copérnico afirmar eso. Hasta incluso decir que la Tierra es redonda, ya él lo considera redondo, que dura el día 24 horas y que un año dura 365 días. Y eso le cuesta la vida a Copérnico. Ya lo llevan al consejo y lo matan. Entonces, lo mató precisamente la misma iglesia católica. Ahí es como que comenzamos a darnos cuenta
que bajo esa visión, bajo esa óptica, Copérnico fundamenta la teoría heliocéntrica y con esto en la figura podemos apreciar que ya se toma como centro al Sol y que todos los planetas alrededor de él giran como si fueran unas esferas. ¿Sí? ¿Qué más nos aportó Copérnico? Que hay una estrecha relación entre la razón y el hombre, y ese es lo más filosófico. Además, nos trata de explicar los movimientos de la Tierra, el movimiento de rotación sobre su propio eje, que son los días, el de traslación que es alrededor del Sol, 365 días, los mide. Y ese es algo que se distingue en él porque mide las distancias, ¿ya? Pero todavía sitúa a los planetas como si estuvieran dentro de unas esferas terrestres, porque la apreciación era cómo las cosas flotan, no podrían estar flotando allá en esos planetas que él observaba por el telescopio. Algo debe estar sosteniéndolos. Y esas eran unas esferas invisibles. Entonces, ahí es donde vemos las famosas esferas terrestres que él consideraba. Eh, y por ahí cerca estaba ya, ¿a quién? Galileo Galilei, donde ya se caracteriza por el uso del telescopio, lo perfecciona, mira hacia el cielo, apoya esta realidad de Copérnico. Y después de muerto, Copérnico fue que se consideró realmente que la Tierra no era el centro, sino que era el Sol y los movimientos de la misma Tierra. Entonces, gracias a la herencia que le dejó a Galileo, se refuta y el peligro de la Iglesia Católica también la vivieron ellos. Copérnico lo mató, pero Galileo tuvo mejor suerte y lo pusieron preso en su casa. Termina ciego porque comienza a mirar al sol. Ya te puedes imaginar lo que es mirar el sol con un telescopio, que causa ceguera. Dibujó las lunas de los grandes planetas, Júpiter, Saturno, la superficie, dibujó los cráteres de la luna, le dio una cara nueva a la astronomía, un formalismo, y se caracterizó por usar mucho el telescopio, pero no fue el invento de él. Hay que tener mucho cuidado con eso. A Galileo se le debe precisamente la base de la ciencia moderna y gracias a él eh, le permitió descubrir muchas cosas. En la historia se cuenta que y es considerado como el padre del método científico, el método en el cual se basa la historia para estudiar los fenómenos, hacer una explicación a los fenómenos naturales. Entonces, gracias a esto, eh, el gran aporte que hace Galileo Galilei a la historia de las ciencias, particulares de la física, es enorme. Y eso le va a servir como fruto a los que vienen. Y aparece René Descartes. Y René Descartes filosóficamente construye una visión de la filosofía de que debemos dudar de todo, el método cartesiano, que si nosotros dudamos de todo podemos llegar a una verdad y que esas verdades no son absolutas. Lo que hoy no es, lo que hoy es, mañana no puede ser, no todas las veces. O lo que yo miro desde mi óptica para otra persona no puede ser lo mismo. Entonces ahí comienza filosóficamente a hablar de esto y gracias a él también se le debe
el haber construido en matemáticas el plano cartesiano, por ahí es que sale el nombre cartesiano, la duda metódica, que es lo filosófico de él. Vamos a ver qué más tenemos de él. Él trata de explicar el mundo, que es concebido por el modelo de la máquina, es reducido a materia y movimiento. En este mundo no existen partículas indivisibles, no existe el vacío, no existe ningún principio activo intrínseco a las cosas. Entonces, ¿por qué se mueven las cosas? Entonces, nos senta de que Dios es la causa principal y que de él se derivan las leyes de la naturaleza. Y este va a ser un real aporte que le va a dar a Newton más adelante, porque aquí establece conocimientos que ya tenía Aristóteles, perdón, bueno, Aristóteles sí, pero que lo explicó mejor Galileo Galilei cuando se dedicó a estudiar mucho lo que es el principio de la inercia, la continuidad del movimiento en línea recta, la ley de la conservación del movimiento. Son teorías que van avanzando en la medida que vayamos viendo. Y aparece nuestro personaje más importante, que es Isaac Newton. Isaac Newton siempre fue un estudiante muy celoso de su clase porque nunca le gustaba que lo superara alguien más. Siempre quería ser el mejor que todos. Eh, Tuvo muchos problemas, quedó huérfano muy pequeño, la mamá se casó, él quedó al cuidado de un tío que era eh, un monje de la religión, lo mandó a estudiar. La mamá siempre creía que quería que él fuera administrador de la granja y a Newton no le cuadró eso, nunca le gustó. Y también cuenta algo de la historia que él cuando nació muy debilucho y le habían dicho que no aguantaba más de 2 o 3 días o una semana de vida y sobrevivió. Y eh, casualmente él va a ser una figura muy importante para la física, porque él comienza a unir lo experimental y lo matemático. El método de Newton es inductivo y matemático, pero rechaza la confianza absoluta. Significa que él no acepta la verdad absoluta. Debe haber otra verdad. Toma un poquito de la idea de Descartes, por eso es que este es un periodo que se le llama racionalismo, porque ya el hombre razona y no era la era oscura que la iglesia nos imponía y que tenían que cumplir, porque de lo contrario los mataba o se iba a la cárcel. Influido por el empirismo, ahí esta palabrita es clave en la filosofía. Empirismo significa experiencia. Newton creía que la ciencia debía buscar las causas de los fenómenos sensibles. Por ello consideraba la imprescindible la experimentación. Y en su método Newton unió lo experimental y lo matemático. Hizo unos avances científicos en matemáticas, descubrió el cálculo infinitesimal. Y con esto lo llevó a una disputa, una guerra con Robert Hooke, porque a la vez, perdón, con Leibniz, que era un matemático, porque casualmente en la otra parte, mientras él encontraba Newton acá, el cálculo infinitesimal, Leibniz también lo había encontrado en la otra, y ellos se llevaron una disputa, llevaron a juez, llevaron eso al consejo de la Academia de Ciencias, y derecho a petición, una confrontación grande, y bueno, como el triunfo fue de ambos, la academia influyó en decirle que el triunfo era para ambos y le dieron precisamente la mitad de los logros para cada uno de ellos. Entonces la física con Newton se vuelve en la parte fundamental de la ciencia hasta los principios del siglo XX. En óptica destaca su teoría particular de la luz y ahí tuvo una controversia con Robert Hooke
Ese fue el que le dio el nombre de la célula, como la parte que nosotros estamos formados. Y Hooke le quiso como que poner esa trampa a Newton para ver, como lo vemos aquí en la figura, cómo la luz blanca atravesado un prisma descompone esa luz blanca en los 7 colores del arco iris. Es decir, en otras palabras, cómo se forma el arco iris. Y bueno, de todos modos ahí estaba preocupado Newton porque todavía existían las teorías de que la iglesia, el absolutismo de la iglesia, de que eso era en contra del conocimiento de Dios. Y le costó también trabajar hasta escondida, porque estaba todavía. Entonces, la era de la oscuridad no pasaba de un año para otro, eso siempre duraba su tiempo. Y a Newton se categorizó precisamente por usar mucho también el telescopio, lo mejoró, lo perfeccionó y estudió las leyes del movimiento de los planetas en lo que se llama la gravitación universal. Ahí está ese episodio famoso que estaba sentado debajo de un árbol de manzana y repentinamente le cayó una manzana. Lo invita a pensar por qué la manzana cae al suelo y no la luna, que es más pequeña, también debería caer sobre la tierra, así como la manzana, como es pequeña, cae, debe caer también o cae en la tierra. Y ahí a él le demos gracias el decir la palabra gravedad. De ahí es donde nace la gravedad, aceleración de la gravedad. Nace una nueva epistemología, el conocimiento se profundiza más y esa epistemología influye a unos autores que también son filósofos, a Kant y a Locke, más adelante. Ellos se van inspirando en eso. Aparece Faraday con su parte experimental, toma los rayos electromagnéticos, se dan descubrimientos, tanto para la física como para la química, la licuefacción, pasar el estado de un gas a otro líquido, implica una licuefacción, y eso es lo que se utilizó eh, más adelante para hacer la refrigeración del gas, que es lo que se usaba en las neveras, esa idea de Faraday, Michael Faraday, para el congelador, o que dentro, debajo, hay una chaqueta, unas tuberías, y se le inyecta un gas, y ese gas es el que refrigera, enfría. También se le dio en química el descubrimiento del benceno. Con el benceno se inicia la era del nylon, textil, se fabrica ropa, medicinas. El descubrimiento de la inducción electromagnética. Con él también se inventa lo que es la electrólisis. La electrólisis es un proceso en el cual a partir de una sustancia se obtienen las sustancias, los elementos esenciales. Importante para la química. Explica lo que es la jaula de Faraday, que lleva su apellido. Esa jaula es igual como la vemos, una jaula convencional de ave, y explica de que en un experimento que él hace, la construye a nivel grande, macroscópico, y se encierra, como es metalizada, él hace pasar descargas eléctricas por fuera, pero las cargas eléctricas no le llegan adentro de la jaula. Eso significa que se aísla. Y ahí entendemos enseguida de que esa jaula de Faraday se aplica mucho a veces cuando no nos llega señales en nuestro celular, cuando estamos dentro de un ascensor o estamos dentro del sótano, no sé si alguna vez lo experimentaron. Y esto del efecto magneto óptico y el diamagnetismo ya son propiedades más avanzadas de la materia. Entonces, ese fue el aporte que nos da Faraday
Finalmente tenemos a Maxwell, y con Maxwell se da un casamiento de la física estadística, la teoría cinética, que ahí lo pueden ustedes observar, y casa la electricidad con el magnetismo, forma una teoría completa que es la teoría electromagnética, y es una teoría muy famosa que le va a servir más adelante a Albert Einstein para poder establecer, eh, ya se hablaba ahí de la velocidad de la luz, cómo viajaba, se tocaba un tema que se llama el éter, que eso fue otra oscuridad en la cual entraron muchos y que demuestran finalmente que eso no existía, el éter en el espacio. Así como yo hablo por ondas, ustedes me escuchan y yo los escucho, entonces el sonido viajaba por ondas. En esa época se da eso. Y la revolución que tenemos con Albert Einstein, que es prácticamente una de las figuras más importantes. Y gracias a estos les da inspiración a otros. Estoy hablando de los principales, no descartando de que hay otros más de ellos. Yo les voy a mandar la grabación. La tarea de ustedes será elaborar un cuadro comparativo de todos estos personajes famosos de la historia de la física. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Sí?